vamos a empezar. Lo primero que quiero empezar es agradeciendo a Anaí y a Restauración News la oportunidad, otra vez por segundo año consecutivo, de abrir el Congreso de Expo Food Service. Durante estos 2 días, para mí es un placer porque voy a estar hablando con la industria y vamos a estar hablando de una de las industrias que más me gustan, que es el food service y la restauración. Para aquellos que me visteis la semana pasada en el evento de observatorio de la presentación del Observatorio de Restauración de Marca, os tengo que decir que hay una parte común, obviamente, no voy a cambiar las tendencias del mercado, pero también hay una parte nueva en el análisis que vamos a ver hoy, así que os invito a quedaros. Y nada, vamos a empezar. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de esta primera parte de la sesión? Es entender justamente cómo se llama la presentación. ¿Cómo está hoy la restauración en España después de los tiempos convulsos que hemos vivido en los 2-3 últimos años, pero sobre todo haciendo una reflexión e intentando dar respuesta a lo que muchos me preguntáis de qué va a pasar en los próximos meses o en el próximo par de años? ¿Realmente estamos ante una crisis de demanda? ¿Realmente tenemos que bajar todos los precios? ¿Realmente el consumidor realmente está con una contracción de la demanda? Entonces, ese es el objetivo de esta presentación y a ver si tengo suerte y os puedo dar un poco de luz. Para empezar, vamos a ver qué dimensión tiene el mercado de food service ahora mismo en España. Y recuerdo la definición de food service. Food service a día de hoy es toda la restauración independiente y organizada, delivery, takeaway, sala, me da igual cómo, toda la restauración, más toda la serie de canales periféricos que también cubren en ocasiones de consumo inmediato. Pensad en las máquinas vending, pensad en las tiendas de alimentación tradicional, pensad en el lineal de comida caliente de los supermercados. Toda esta definición de canales que cubren ocasiones de consumo inmediato forman este perímetro de food service, en el que en el último año en España, como veis, seguimos en ese ritmo de recuperación y se han facturado algo más de 41.000 millones, o más que facturado, los españoles nos hemos gastado algo más de 41.000 millones de euros en alguna ocasión de consumo en food service. Como veis, el dato más alto de los 15 últimos años. Este crecimiento, estos 41.000 millones, suponen que hemos crecido un 10%, números redondos, respecto a lo que nos gastamos en el 2022 y también un 10% respecto a lo que nos gastábamos justo antes de la pandemia en el 19, que si recordáis estábamos en aquellos años hablando de los mejores años de la facturación de la restauración en España. Pues a día de hoy nos estamos gastando un 10% más. De hecho, estamos liderando la recuperación y el crecimiento de la restauración dentro de los principales países de la Unión Europea. Somos el país de Europa, seguido también de Italia, que mayor recuperación y mayor crecimiento en gasto estamos teniendo en la industria de restauración. Este crecimiento en el gasto, en la facturación total, viene en una parte, si os fijáis en la bolita lila, con una recuperación de la demanda, se están haciendo casi un 4% más de visitas, hemos hecho un 4% más de actos de consumo en el 23 que en el 22, eso ha impulsado el mercado, pero también hay que tener en cuenta que estamos aún un 4% por debajo de lo que hacíamos antes de la pandemia. Es decir, nos gastamos un 10% más, porque ya lo sabemos, los precios se han incrementado sustancialmente, pero estamos haciendo un 4% menos de ocasiones que antes de la pandemia. La pregunta que me soléis hacer es, ¿para cuándo la recuperación de la demanda? Y realmente aquí casi que la respuesta es, no va a haber esa recuperación de la demanda, porque estamos ante un nuevo panorama de consumo y ante unos nuevos estilos de vida. De hecho, si todos pensáis ahora mismo cuál es vuestro día a día y lo comparáis cómo era vuestro día a día en el 19, veréis sustanciales diferencias que impactan notablemente en las ocasiones de consumo que se hacen en restauración. De hecho, hay una serie de nuevos hábitos que los empezamos o que se introdujeron en nuestra vida, muchos de ellos obligados durante la pandemia, pero que se han instaurado y se han instalado en nuestro día a día. Algunos de ellos tienen incidencia directa en las ocasiones de consumo que hacemos en restauración. De hecho, fijaros, uno de los más directos es el teletrabajo. A día de hoy, 4 de cada 10 trabajadores de alguna manera teletrabajan, o total o parcialmente. ¿Es mucho, es poco? No lo voy a valorar. Lo que sí que es el doble que antes de la pandemia.
Y esto tiene una incidencia obviamente directa en los menús del mediodía que consumíamos en el bar cerca de la oficina, pero también en los cafés que hacíamos en la propia oficina o camino de los puestos de trabajo, o incluso en el after work. O sea, imaginaos la cantidad de ocasiones de consumo que se han visto afectadas por estos nuevos estilos de vida. Y otra de las grandes tendencias que también están impactando muchísimo, es una tendencia que no es exclusiva de España, obviamente es una tendencia a nivel global, que es la tendencia homing. Es verdad que no nos hemos quedado en la misma manera de lo que estábamos consumiendo durante la pandemia dentro de nuestros hogares, pero hay una serie de hábitos que nos estamos empezando a parecer un poquito más a la cultura italiana, ¿vale? O sea, no estoy hablando del norte de Europa, pero sabéis que en la cultura italiana la casa, el hogar, es el centro de la vida de cada uno de los individuos. Y ahora no estamos tanto en esos niveles porque el peso en el consumo fuera del hogar en España sigue siendo muy importante, pero sí que hemos dado un pasito para aproximarnos más a ese panorama. El teletrabajo y estas tendencias de homing es lo que nos explican que el consumidor ha llegado a un nuevo tope a nivel total food service de ocasiones de consumo que hacen restauración, que hacen food service. Por eso os decía que no esperemos esa recuperación de esas ocasiones, de esas 4% de ocasiones que decíamos que estábamos por debajo del 2019, sino que entendamos cuál es el nuevo panorama actual, porque fijaros que ese 4% que veríamos respecto al 2022, cuando lo desagrego por meses, la barrita rosa es la evolución de la demanda, llevamos ya prácticamente medio año con la demanda a total food service estable, ¿vale? Más 0, menos, o sea, más 1, más 0, menos 1, pero parece lo que os decía, que hemos llegado ya a ese techo de ocasiones de consumo. Otra cosa es que hemos cambiado la estructura de cómo hacemos esas ocasiones de consumo. Por tanto, lo clave ahora no es hablar de cuándo se van a recuperar ese 4%, no. Lo clave ahora es entender cómo se está consumiendo, cuál es la nueva estructura de mercado para asegurarnos de aprovechar esa próxima ocasión de consumo que haga el consumidor. Dentro de este nuevo panorama y de lo que tenemos que entender, hay que hacer una revisión profunda de la nueva estructura del mercado. Y aquí hay bastantes reflexiones. La primera es que durante los últimos años el consumidor en restauración se ha vuelto muy marquista. Y esto tiene una doble lectura, ¿vale? Lo primero, se ha vuelto marquista, fijaros como el boom o el acelerón que tuvieron las marcas de restauración, y estoy incluyendo todas, desde las del fast food hasta las más premium o las de servicio a mesa. Cualquier marca de restauración, fijaros que aceleraron su crecimiento y han consolidado esa cuota de mercado. Doble lectura, ¿por qué? Porque las que están aportando ese crecimiento es la marca de restauración, un 30% ya del mercado. La otra lectura es que el 70% sigue siendo independiente, así que no vale fijarse ya solo en uno o en el otro. El que me va a aportar el crecimiento es la marca, el que me va a aportar la gran dimensión de mercado es el independiente, con la dificultad que tiene ahora mismo gestionar ambos entornos, que se gestionan de forma muy diferente. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que profundizar en ello, y es que este 5 puntos de crecimiento que ha ganado la restauración de marca va a tener incidencia en lo que ha pasado y además nos va a dar muchas pistas de lo que va a poder pasar en los próximos meses o par de años. Si yo miro la estructura del mercado, estos son los principales segmentos que hay, canales que hay en restauración. Os recuerdo que los QSR, los Quick Service, son establecimientos que no tienen servicio a mesa. Y los FSR, Full Service, son aquellos que tienen servicio a mesa. Normalmente los FSR tienen un precio promedio más alto que los QSR. Si os fijáis, y aquí estoy incluyendo todo, el independiente y el organizado. Si yo miro esta foto y comparo cómo han evolucionado en cuota este año respecto al prepandemia, parecería que está haciendo el consumidor. Un trade down. Se está pasando de los canales más caros a los canales más baratos, porque son los que están ganando cuota de mercado. De hecho, hay dos que ganan cuota, fundamentalmente. El antiguo, lo que se llamaba antes fast food, ¿vale? Que ahora se llama QSR Specialties, y la parte de ice cream. Ice cream, ya os digo, que son las olas de calor de los 2 últimos años, ¿vale? Pero parecería que todo el trasvase viene por ese trade down que puede estar haciendo el consumidor. Pero no, pongámoslo un poco on hold, ¿vale? Esta conclusión. ¿Por qué? Porque realmente si yo miro cómo están evolucionando las marcas de restauración de cada uno de estos segmentos, os decía, tenemos desde Fitzgerald, Goico, McDonald's, Saonas, Lateral,
La Máquina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos marcas de restauración en todos los segmentos. Todas las marcas de restauración de todos los segmentos ganan cuota de mercado. No es que ganen cuota en su segmento, no, ganan cuota, esta evolución de cuotas sobre el total mercado. Todas las marcas de restauración, tanto las de precio más asequible como las de precio más alto, todas las marcas. Por el contrario, toda la restauración independiente en general, eso no quiere decir que todos los locales pierdan ventas, pero como cuota de mercado la restauración independiente pierde. Por tanto, si tengo en cuenta esto y lo ordeno de otra forma para que nos quede una conclusión más clara y ver si realmente esta evolución que veíamos de los segmentos viene por ese trade down que haga el consumidor, pues vamos a reorganizarlos. Los segmentos son los mismos que habéis visto hasta ahora, pero están ordenados de arriba los segmentos que tienen están más dominados por la restauración de marca. Abajo, los que están menos dominados. Los más dominados tienen un 92% del segmento, son las marcas de restauración. Los de abajo, solo un 4%. Fijaros que ya visualmente se ve esa relación, esa correlación, ¿vale? Pero además estadísticamente, para los que somos frikis estadísticos, tenéis la R cuadrado, el índice de correlación directa, de correlación simple, que está cercano a 1. Cuando es 1, significa que la correlación está totalmente alineada. Si uno crece, el otro decrece, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto nos da respuesta a lo que os decía. El consumidor, ¿esa evolución de los segmentos viene porque el consumidor se está yendo a los segmentos baratos de precio? No. Porque lo que está pasando es que el consumidor se está moviendo del independiente al organizado en todos los segmentos. Ahora, eso sí, en aquellos segmentos donde hay una mayor oferta de restauración de marca, el segmento evoluciona mejor. ¿Por qué? Porque las marcas de restauración compensan la caída del independiente. En aquellos que aún es muy pequeñita, la restauración de marca aún no consiguen compensarlo. Por tanto, a día de hoy no podemos decir que el consumidor español se esté moviendo por precio y se esté cambiando de los segmentos más caros a los segmentos más baratos. Eso no está pasando hoy. Lo que está pasando es un cambio del independiente al organizado y esto tiene muchas implicaciones. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, aparte de, obviamente, hay un crecimiento del universo de establecimientos y de la oferta de la restauración de marca, además está trabajando una oferta que parece que cubre mejor las necesidades y las demandas que tiene el consumidor español hoy. Por ejemplo, los tipos de servicio. A día de hoy en España, y sigue siendo dentro del entorno europeo el país que más consumimos dentro de las salas, ¿vale? El 70% de lo que nos gastamos es para consumo de las salas, pero fijaos lo que ha crecido el consumo fuera de la sala, delivery y takeaway. 30% ya de lo que nos estamos gastando de todo es para consumir fuera de la sala. Imaginaos las implicaciones en packaging, el que el producto viaje bien, en la recogida, en la organización de las cocinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? El consumidor se ha acostumbrado a poder acceder a la restauración por diferentes canales. Fijaros cuál es la foto si yo lo divido en el organizado y en el dependiente. El organizado, la restauración organizada, vamos a hablar de números redondos más o menos, la mitad de su negocio ahora mismo en números redondos viene para consumir en sala, la mitad del negocio para consumir fuera de sala. La independiente sigue estando altamente concentrada en consumir en sala. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que saltar al delivery, pero tenemos que entender opciones para darle nuestro producto, hacerle llegar nuestro producto al consumidor también fuera de la sala, porque el consumidor lo está demandando. Así que esta es una de las explicaciones de por qué veíamos ese salto también de los consumidores del independiente al organizado en todos los canales. Por tanto, este punto del tipo de servicio exige o nos requiere que entendamos muy bien en qué tipo de ocasiones el consumidor está utilizando un canal u otro para que podamos atender sus demandas. Pero también tenemos que tener en cuenta que el perfil del consumidor, porque hablamos del consumidor, pero no hay un consumidor. De hecho, lo podemos clusterizar y lo podemos segmentar por diferentes criterios. El más básico, por la edad del consumidor. Y a veces tenemos que traerlo otra vez a la mente esta reflexión, porque desde restauración, y sé la dificultad que tiene, no lo tenemos tan en mente. Este es el peso en visitas de todos los 7.200 millones de visitas que se hacen en food service. ¿Qué porcentaje está realizando cada target poblacional en España? Obviamente esto tiene
está construido por un doble factor. El primero, por la población, cuánta gente hay de cada una de las edades. Y el segundo es por la frecuencia de visita de cada uno de los targets a la restauración. Fijaros en el último tramo. El 30% de las visitas que se hacen en restauración es de gente de 50 años o más. Esto es en estático. En dinámico, ¿vale? Ese 30%, si lo miramos cómo ha evolucionado, son los que están ganando peso ahora mismo en el consumo en España, porque crecen en población y porque además cada vez están más habituados a salir más fuera de casa. ¿Gestionar esto nos puede dar oportunidades? Por supuesto. Os decía antes que la restauración de marca está creciendo. ¿Ha llegado a su techo? Es la primera pregunta, ¿la restauración de marca? Pues hombre, no lo parece, porque en España, es verdad, y el que me haya oído hablar hace unos años, este ranking en España, hace unos años España estaba el último, con ese crecimiento tan fuerte que hemos tenido de la restauración de marca, ya somos el penúltimo, ¿vale? O sea, hemos adelantado a Italia, pero no somos el país en el que la restauración de marca está creciendo más dentro de nuestro entorno europeo. Por tanto, claramente no hemos llegado a un techo, sino que realmente hay posibilidad de seguir creciendo y va a seguir creciendo esta restauración de marca en los próximos años en España. Y una de las grandes vías, y junto a la reflexión que os hacía en cuanto a targets poblacionales con esta evolución, fijaos el potencial que tiene entender bien qué consumidor tienes detrás. Esta es la cuota que tiene la restauración de marca en cada uno de los perfiles sociodemográficos. Fijaros en el de 50 años o más. Resulta que tiene una cuota del 15% o del 10%. Es decir, esta gente están consumiendo en restauración, pero no lo hace la restauración de marca. ¿Por qué? ¿Le estamos ofreciendo realmente lo que demandan? Hay una gran oportunidad para cubrir estos targets poblacionales. ¿Cómo hacerlo para estos targets o para la gente más joven? Básicamente, entendiendo, y esto va a ser clave y ahora vais a ver por qué, y parece una frase muy casi de libro de autoayuda, ¿vale? Pero realmente lo tenemos que entender porque esto está pasando. Y es que el consumidor a día de hoy español, y esto pasa más en España que en ningún otro país europeo, busca esas experiencias memorables. Busca cuando salimos a consumir en restauración, ya no es tanto por convenience, no es tanto por hábito, sino es porque lo queremos pasar bien, porque lo queremos disfrutar o porque queremos probar un plato nuevo, una receta nueva, algo que no haga en casa, o hemos oído que hay no sé qué aplicación digital que ahora en el restaurante me permite hacer X. Toda esa experiencia, esas múltiples experiencias son las que están haciendo que el consumidor siga yendo a la restauración y son todas esas experiencias que le hemos ofrecido al consumidor español lo que ha impulsado al mercado de la restauración española a liderar el crecimiento en Europa. ¿Esto es una búsqueda que tienen solo la gente joven? No. De hecho, 1 de cada 2 consumidores, me da igual, son jóvenes o sean más mayores, como veis, buscan estas experiencias memorables. Y estas experiencias memorables están muy ligadas al concepto de innovación en restauración. De hecho, si unís un poco los grandes titulares que os he dado hasta ahora, os decía que en España lideramos la recuperación de la restauración, en parte porque está siendo muy percibida por el consumidor como muy innovadora. Se encuentran nuevos establecimientos, se encuentran nuevas recetas, nuevas promociones, nuevas marcas, y eso hace que el consumidor perciba esas experiencias memorables, a pesar del contexto económico actual complicado, no renuncie a esas ocasiones de consumo fuera del hogar. Obviamente no puedo repasar absolutamente todas porque creo que Anaí sube y me echa aquí a patadas si estoy aquí toda la mañana. Pero sí que vamos a nombrar simplemente algunas de las innovaciones, de las experiencias memorables que ahora mismo están teniendo más impacto en el mercado de la restauración española y el consumidor demanda más. Digitalización, sostenibilidad y alternativas vegetales. No son 3, es un ecosistema de 3, ¿vale? Realmente están muy interrelacionadas. Aquí, si a alguno le interesa, podemos, porque hay muchísimo dato de digitalización en la restauración en el front office, ¿vale? Yo no estoy hablando del back office para hacer más eficientes nuestros locales, sino de la interrelación con el consumidor. Hay muchísimos ejemplos y os podemos ayudar a entender muy bien qué es lo que busca el consumidor en el Por ejemplo, es muy importante que entendamos esas diferencias de los targets sociodemográficos. El 70% de los mayores de 50 años busca la información aún yendo físicamente al local, pero el 60% de los jóvenes
van a elegir su restaurante en base a lo que se encuentre en los diferentes medios digitales, redes sociales, webs, apps, etc. En el durante, pensad en las cartas físicas o los QRs. Nos hemos vuelto locos a poner QRs. El 60% de la población española quiere tener los dos en los locales, el QR y el menú. ¿Por qué no hacemos las dos cosas? O en el post al final contribuye también al pre. A día de hoy, la gente joven, entre el top 5 razones para elegir un restaurante está la calificación, las estrellitas que tenga este restaurante organizado independiente en los diferentes rankings, en Google, en TripAdvisor, en The Fork, en lo que sea. Así que fijaos que hay que trabajar mucho toda esta digitalización como punto de contacto con el consumidor. Os hablaba también de sostenibilidad. En España, fijaos, es crítica la sostenibilidad en la relación con el consumidor, porque así lo demandan. Y es crítica a la hora de que elijan un establecimiento, pero también de fidelizarlos. Y sabéis que es una de las palancas o uno de los pain points en la restauración española, conseguir que nuestro consumidor repita. El 43% de los consumidores declaran que cuando perciben que el restaurante es sostenible, repiten. Así que tenemos que entender muy bien y comunicar, porque estamos haciendo muchas acciones, pero no siempre las comunicamos, todas las iniciativas que tenemos en términos de sostenibilidad. Y toda la evolución de las alternativas vegetales. A día de hoy, 1 de cada 4 consumidores en España se declara que de alguna forma lleva algún tipo de alimentación especial. Esto es importante, obviamente, para cubrir a estos consumidores, pero no solo por esto, sino porque trabajar esto en las cartas, nos va a ayudar al concepto de sostenibilidad. El consumidor español, y me da igual si está relacionado o no, pero el consumidor español percibe, fijaros, un 43% de los españoles perciben que tener estas opciones de alternativas vegetales en las cartas ayudan a percibir el restaurante o el local como más sostenible, pero además contribuyen a una gran demanda del consumidor español, que es esa inclusividad y el sentir que todos los miembros de mi grupo van a poder comer algo. Por tanto, fijaros que hay 3 tendencias que las podemos nombrar de forma separada, pero en realidad están íntimamente relacionadas. Eso es como ha estado hasta ahora el mercado. Reflexión final de qué es lo que puede pasar en los próximos meses y realmente qué podemos hacer de forma proactiva para asegurarnos que cuando estemos aquí dentro de un año realmente volvamos a ver esos crecimientos tan fuertes que veíamos al principio. ¿Qué va a pasar en el 2024? Vamos a tener que trabajar, y me gusta escribirla porque parece muy básica, pero cuando la escribimos realmente vemos las implicaciones de esta ecuación. Parece muy básica, ¿por qué? Porque lo hemos dicho, el consumidor español va a seguir yendo a la restauración, es decir, saliendo de sus hogares para ir a los locales, siempre y cuando perciba que ese valor percibido lo justifica. Ese valor percibido es el resultado matemático, puro y duro, de esta ecuación. ¿Qué me ofreces y cuánto me cuesta? Sabemos por la parte de abajo, y os lo decía antes, este es el mismo gráfico que antes, pero lo he recuperado porque es más clave que nunca ese valor percibido. Vemos en los últimos meses que el total demanda ya no crece. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar muy proactivamente el ofrecerle ese valor percibido. En un contexto, y esto es muy importante, en el que los precios se han incrementado en todas las parcelas de nuestra vida, por supuesto. Pero estamos ante un cambio en cuanto a ese incremento de precios. Por primera vez, después de 18 meses, el gap entre el IPC que se ha visto, el incremento de precios que se ha visto en restauración y el incremento de precios que se ve en retail, fijaros cómo se está estrechando. Es el más cortito de los últimos 18 meses. Como siempre digo, el precio no es ni bueno ni malo, ni alto ni bajo, sino es lo que el consumidor perciba. Esto, y además sabemos, y en la semana pasada lo presentamos en el observatorio, que la industria nos está diciendo que en los próximos meses, en el 2024, va a seguir subiendo los precios en restauración. Si el retail lo sigue bajando, lo que va a pasar es que cada vez el consumidor va a percibir más ese incremento de precios en restauración. No digo que haya que bajarlos, estamos recuperando márgenes. Lo que digo es que hay que gestionar. ¿Por qué? Porque con este gap menor, la parte de abajo de nuestra ecuación se va a hacer más grande. O sea, sí o sí, la percepción de caro, la percepción de pagar más, se va a incrementar en los próximos meses. Si queremos el resultante de esta ecuación que crezca, matemáticamente la única forma humana de hacerlo es que la parte, el numerador de nuestra ecuación, crezca.
y crezca más y evolucione más que la parte de abajo, que sabemos que va a crecer. ¿Cómo hacemos que la parte de arriba, el numerador de nuestra ecuación, crezca a mayor ritmo? Lo hemos visto, algunas pistas. Entendiendo bien quién es el consumidor y las demandas, entendiendo bien qué edades y qué necesidades tiene, entendiendo cómo cada una de las iniciativas y demandas que tiene el consumidor hoy hemos visto algunas, digitalización, sostenibilidad, alternativas vegetales, pueden ayudar a nuestra oferta de productos, a nuestra oferta de los locales, etc. Es decir, me vuelvo a la frase del libro de autoayuda, que estoy empezando a odiarla, pero es que es así, asegurándonos de que ofrecemos esa experiencia memorable en cada una de las ocasiones de consumo que le ofrecemos al consumidor. Así conseguiremos que el numerador crezca más que el denominador, que el valor percibido crezca por parte de los consumidores españoles y, por tanto, que sigan liderando el crecimiento de la industria de la restauración dentro del entorno europeo. Muchísimas gracias a todos.